Macero ya estamos con el profesor Javier Lindenboim. Gracias por haber venido. Al contrario, Javier, un placer. Otro ex profesor mío, ya van varios que han pasado por acá, fue el profesor Aldo Ferrer, otro ex profesor mío, a quien no vamos a preguntarle qué recuerdo tiene de mi paso por la Facultad de Ciencias Económicas. Si no, vamos a discutir un poquito a ver qué está pasando con el empleo. Javier, yo decía que uno mira los indicadores de la reactivación económica después de una recesión importante como la que hubo el año pasado, una caída del producto de alrededor del 2-3% el año pasado, que no fue registrado por el INDEC, pero eso es un poco más o menos lo que uno infiere de otras variables y de un análisis de consistencia. Y hay una reactivación muy importante ya desde el último trimestre del 2009, que se consolidó en este año, y sin embargo uno ve que el empleo no está reaccionando en igual proporción. No te pregunto puntualmente por estos meses, porque todavía no hay datos confiables, pero vos estás viendo que a una economía que era la gran generadora de empleo, después podíamos discutir qué clase de empleos se generaban y cuál era la remuneración de esos empleos, pero lo que uno puede discutir es que hasta el 2007 la economía argentina fue una gran generadora de empleo. Así es. Bueno, ¿qué eso un poco empezó a cambiar del 2007 en adelante? Sí, yo creo que esa es la clave, con las dificultades informativas que vos anunciaste hace un rato. Hasta el 2007 efectivamente eso es lo que podemos estar razonablemente seguros que fue lo que ocurrió. De ahí en adelante, dentro de la dificultad de las cifras, lo que se evidencia es, primero, una pérdida, un cambio muy fuerte en la dinámica de absorción. Se siguió creciendo, pero mucho más lentamente en el 2007. El 2008 fue un año de quiebre por múltiples factores. En lo interno, por el así llamado conflicto agropecuario, que más allá de muchas otras cuestiones, generó a lo largo del año un creciente parate de muchas actividades vinculadas o derivadas con la producción primaria en gran parte del territorio nacional. Y en la última parte del 2008 empezaron a sentirse los efectos de la crisis internacional. Nota al pie. Para el INDEC, estas cosas que uno está diciendo fueron una contención de la creación de empleo en los 3 primeros trimestres, hasta septiembre inclusive, pero en el último trimestre, cuando todo esto hizo eclosión, llamativamente la cifra del INDEC dice que hubo un aumento de más de 200.000 puestos de trabajo. Cosa que al INDEC no se le puede discutir, o uno lo cree o no lo cree. Yo tengo bastantes razones, por indicios como los que vos mencionabas recién, para tener mi seria inquietud sobre la validez de esa información. Pero en cualquier caso, lo que no deja de mostrar ese dato en el 2008 es que hubo una franca caída del ritmo de creación de empleo, que eran por centenares de miles en los años anteriores. Y en el 2009, más allá de tener las mismas dificultades, prácticamente el balance es cero. Tanto si uno mira la tasa de actividad como la tasa de empleo o el número absoluto, te da valores casi constantes. Hay otras cuestiones con los datos que no viene al caso, digamos, entrar a dilucidar aquí, sobre si es cierto o no es cierto, cómo cambió la composición interna entre empleo protegido y empleo precario, pero el balance es casi nulo. Pareciera ser que habría habido en el primer trimestre del 2010 una muy leve recuperación, pero recuperación al fin, bienvenida. El punto entonces es, nos habría estado pasando, como en parte de los 90, que el crecimiento económico en los 90 y ahora no arrastra, como en los primeros años de la salida de la crisis, absorción de empleo. Esto debe tener que ver con muchas cuestiones. Una es que se agotó, obviamente, la capacidad instalada de la actividad productiva que permitía incorporar fuerza de trabajo sin una muy grande inversión, y la inversión que hubo acompañó ese dinamismo, pero no más allá. Los especialistas en temas de inversión insisten en que el ritmo de inversión actual no alcanza para sostener un alto crecimiento económico y por lo tanto la posibilidad de que esto arrastre mayores empleos está lejos de materializarse. Pero todo esto
a mí me hubiera gustado poderlo sostener en información fehaciente de la que carecemos. Sí, yo, de hecho, el otro día lo citaba en algún artículo, viendo algunas estadísticas de la seguridad social, ¿no? De datos de ANSES, que son las altas y las bajas del sistema previsional, donde veo en 2009 incluso una caída del empleo en un sector, en el sector en blanco, que incluso es el sector ahí donde se dirigieron 150.000 repro, es decir, donde el Estado con criterio, con buen criterio, entregó 600 pesos de subsidio para pagarle parcialmente los sueldos, o sea que más allá de esos 150.000 repro, hay una caída del empleo en blanco. Y uno se pregunta, ¿qué habrá pasado en el empleo en negro? Porque uno sabe que es mucho más fácil de despedir un trabajador en negro que en el sector en blanco, y además obviamente no recibieron este subsidio, que fue un dique de contención parcial de este proceso, ¿no? Y es interesante porque esas contradicciones, a ver, las contradicciones que uno puede encontrar entre esas evidencias y contrastado con los datos que habitualmente hemos utilizado para mirar el mercado. La encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares, que registra un aumento del empleo protegido, sí, cuando los datos del sistema previsional dicen que no es así. Claro. Por lo tanto, resulta un esfuerzo ciclópeo poder tener una ubicación razonablemente explicativa de los procesos. Los otros días me preguntaba a alguien si se estaba reproduciendo el fenómeno de los 90 en términos de una bajísima absorción ocupacional, ¿no? Y en realidad, si uno se atiene a estos elementos, estaría pasando eso. Lo que pasa es que, nuevamente, al no tener la tranquilidad de disponer de la información completa, porque la información del sistema previsional, con ser importante, es incompleta. Claro. Es incompleta para el sector asalariado y no dice nada del que no es asalariado, claro, que es uno de cada 4 integrantes de los ocupados. Pero de todas maneras da una pista bastante eficiente para ver que tenemos recuperación del crecimiento económico a ritmos que algunas estimaciones del 6-7% hablan de porcentajes importantes. Sí. Con una casi inmovilidad en el empleo. Yo hablaba hoy justamente, más temprano, con un empresario que muchas veces suele reunirse con la presidenta, que tiene buen diálogo con Guillermo Moreno, con parte del Ministerio de Economía, y que lo que me decía es estar un poco con esta idea de que se ha armado un esquema extraño, similar a la convertibilidad, con el 4-1, ¿no? Dicen, bueno, el dólar está 4-1, y de mi punto de vista, yo lo he dicho varias veces acá, si vos no haces nada con la inflación, no hiciste nada con las cuentas fiscales, no haces nada con el tema de la bola esta enorme de subsidio, dejalo ahí al dólar, porque llega a mover el dólar y tenés salida de depósito, tenés un reenvión de la inflación, es decir, no puedes hacer nada con él. Perdiste el instrumento cambiario, tenés que dejarlo ahí como un ancla, como la única ancla de la economía. Ahora con el peligro que eso implica también, ¿no? Claro, por eso, con el dólar ahí clavado, y sabiendo que no puedes hacer nada, y una inflación del 20-25%, está claro que la economía pierde competitividad frente a las importaciones brasileñas, frente a la China. De hecho, es obvio por un contrafáctico, digamos, por la actitud que tiene el secretario de Comercio y todo el gobierno, que dice vamos a sustituir importaciones. Están preocupados, las importaciones están volando, están creciendo al 43% anual. Y más allá de la reactivación, habla de una incidencia de importaciones en el producto mayor de la que había 5 o 10 años atrás. Entonces es un problema, porque sustituyen esas importaciones trabajo, valor agregado local. Ahora la pregunta es, desde la lógica de la contratación, ¿este es el motivo principal por el cual puede haber poco empleo, de que los empresarios llegaron a un punto que están al límite de la capacidad instalada? Esto me decía también este empresario, y a diferencia de los 90, donde los que importaban eran los importadores, ahora el propio empresario PYME es el que se dedica a importar y a complementar su producción. Bueno, yo no estoy habilitado para dar una respuesta sólida porque no hago estudios directamente de campo, como suele decirse. Pero seguramente debe haber una combinación entre la macro y la micro, digamos. Exactamente, pero desde el punto de vista de la macro
y en su incidencia con la micro, hay algo de lo que vos decías recién que me parece sumamente interesante y que lo vinculo con un tema que tocábamos antes de salir al aire, y es la necesidad de una mirada estratégica de largo plazo. ¿En qué punto? En todos estos años de recuperación, una de las características que hemos tenido, beneficiosas, es de un mejoramiento importante de la productividad del trabajo. De hecho, prácticamente esa productividad del trabajo fue apropiada en altísima proporción por el sector capital, no fue transferido. Entre el 2002 y el 2005 se la llevaron con pala. Así es. Se llevaron todo lo que había. Así es. ¿Y cuál es el problema que yo veo ahora? Que esta pérdida de competitividad va a hacer privilegiar, desde el punto de vista empresario, el siguiente argumento. No podemos recuperar la capacidad de compra del salario porque perdemos competitividad, que va a ser reproducir el argumento de los 90, siempre a costa de ¿qué? Del sector del trabajo. Es decir, que cuando había posibilidad de que el sector del trabajo se apropie de parte del crecimiento de la productividad, no se lo daban. No era que no hubo aumento de salarios, pero no se transfería la productividad. Fue después del 2004 en adelante. Así es. Pero entonces, ahora va a pasar a ser el elemento de presión de parte de los empresarios respecto de negar toda posibilidad de mejora real de la capacidad de Ahora, ahí yo coincido con el argumento del gobierno. Si vos en este momento no indexás salarios, no das aumento de salario, te vas a una recesión. Yo no lo digo... yo no lo digo para negar Claro. la necesidad del aumento ni la virtuosidad del aumento. Lo que estoy tratando de anticiparme a cuál va a ser el argumento que me imagino va a ser predominante y ojalá que nos sirva para convencer a los que tienen que tomar la decisión en política económica, ¿no? Javier, gracias por haber venido a Suma Cero y en otro momento te vamos a convocar seguramente cuando se conozca el informe de la Universidad de Buenos Aires sobre el INDEC para charlar sobre ese tema. Va a ser un placer. Que en tu caso, y además de otros investigadores que están todo el tiempo con esa materia prima esencial, que son las estadísticas oficiales, tienen dificultades para poder hacer su trabajo porque no existe esa materia prima, o por lo menos está muy cuestionada y hay mucha sombra sobre lo que se emite desde el Estado. Y por lo que decías al principio, el recuerdo es muy bueno. Gracias, Javier. Nos vamos volando a la tanda y cuando volvamos un dato importante para seguir la semana. Ya volvemos, no te vayas.